Sigo aquí con Gustavo Girales, como ya dije, escritor, columnista, autor de libros, pues como 6 o 7, ¿no? Uno de ellos ya no se encuentra, que pues fue el primero que supe que habías escrito. Ninguno se encuentra prácticamente, excepto mi libro de poemas. Bueno, el asunto es que como egresado de lo que fue la Liga Comunista de 23 de septiembre, estoy platicando con él a propósito del 30 aniversario del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gustavo, muchas gracias por seguir aquí. Al contrario. Y yo te pregunto, más allá de que los zapatistas del siglo XX entonces no hubieran tomado Palacio Nacional o derrocado a Salinas de Gortari, derrotado al ejército, supongo que han jugado un papel muy importante en lo que es la transformación política del país, ¿no? Es correcto. Acuérdate que Salinas había dicho antes de la insurgencia zapatista, cuando le preguntaron los periodistas extranjeros principalmente que por qué sus reformas no habían ido acompañadas de una reforma política complementaria, dijo, es que no queríamos que nuestra perestroika se diluyera como pasó en la Unión Soviética y por eso no abrimos las esclusas de la reforma política. Pues sí, pero entonces emerge el EZLN y se precipita lo que no quería Salinas que ocurriera, que era abrir las esclusas políticas. Y finalmente todo lo que el gobierno hace para enfrentar, digamos, políticamente a la presencia del EZLN es, órale, todo, abrir todo. O sea, la Comisión Federal Electoral es disuelta y se forma una nueva Comisión Federal Electoral ciudadana o ciudadanizada, que ya no está integrada por los partidos ni por los representantes ni comandada por el gobierno, sino está integrada por ciudadanos, periodistas, intelectuales, etcétera, Granados Chapa, Pepe Golden, historiadores, etcétera, y presidida por un secretario de Gobernación que casualmente no es partidista, que es Carpizo. Jorge Carpizo. El doctor constitucionalista, ya fallecido, por desgracia, Jorge Carpizo. Que da pie a una organización de las elecciones que ya no está contaminada como previamente por la sospecha, ¿no? Porque sí, Carpizo y el Consejo hacen todo lo posible porque estas elecciones sean lo más equilibradas posible, lo más parejas posible y sin trampa, ¿no? Bueno, de hecho, con la contribución de la bandera enarbolada por el zapatismo y por Marcos, se propicia, entre otras cosas, la alternancia. Claro. Que conduce al gobierno de Vicente Fox. Exactamente. O sea, lo que quiero decir es que los zapatistas no obtuvieron lo que querían, en parte porque lo que querían era demasiado utópico. El asalto al cielo, decía sí, Marx, ¿no? Marx hablaba de los comuneros de 1871, quisieron tomar el cielo. Los de la Comuna de París. Los de la Comuna de París. Entonces, Marcos también quiso tomar el cielo por los altos. Bueno, ofreció el cielo al mundo. Sí. Por eso se convirtió el marxismo casi en religión. Claro. La desaparición del Estado. Sí, el marxismo. Sí. No el marxismo. Sí. Bueno, pero el caso es que si bien no obtuvieron el todo, lo que obtuvieron fue muy importante. Lo que propiciaron fue muy importante. ¿Y en qué medida? No lo aquilataron ellos. ¿Y en qué medida toda la población mestiza y criolla, como se quiera llamar, de quienes habitamos el país, le debemos a ese impulso protagonizado fundamentalmente por indígenas celtales, tzotziles, tojolabales de Chiapas? Sí. Lo que ahora pues es
lo que no deja de ser el muladar de la política, Gustavo. Sí, no deja de ser, pero imagínate cómo era antes. Uf. Tú lo viviste, yo lo viví, todos los que estamos aquí, bueno, no todos, pero nuestra generación lo vivió. ¿Qué era la política? Incluso después de la reforma política. ¿Pero qué es ahora el zapatismo? Es que ese es el otro problema. No obtuvieron lo que querían y no fueron capaces de plantearse objetivos políticos que les permitieran ir hacia adelante. No, fue la rebeldía permanente. Que se agotó de alguna manera en sí misma. Yo en aquel tiempo hablé de que la autonomía que planteaba Marcos y el STL era una autonomía de empalizadas, porque era casi decir, pues déjenos aquí a nosotros. Sí, nos cerramos al mundo. Nos cerramos al mundo porque... Con los municipios autónomos. Sí, que nunca fueron municipios, eran comunidades, ¿no? No un solo municipio autónomo, eran comunidades que se hicieron autónomas. Pero ¿cuál era? O sea, vistas las cosas desde el punto de vista histórico, se pusieron en contra de la historia. ¿Por qué? Según yo, porque querer aislar a las comunidades para que permanecieran puras e intocadas, pues iba en contra del proceso histórico de individualización, todo lo que era el aspiracionismo de los jóvenes, por ejemplo. Elecciones libres, celulares, libertades, sí. Música, educación, etcétera. Se cerraron. Y cuando como resultado ellos mismos dicen, es que nos penetró el narco. Ahora dicen eso, qué desgracia. Sí, qué desgracia, pero eso demuestra que ni siquiera la autonomía de empalizadas puede frenar las tendencias, digamos, sociales que van más allá de México incluso. Una especie de inercia. Sí, que son universales, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, perdóname, entiendo que Marcos se interna en Las Cañadas como 10 años antes del levantamiento. Sí, de acuerdo. Pero cuando se interna en esa zona de Chiapas, digamos que la tierra era plana y la Revolución Armada todavía tenía el aliento y la ilusión de mucha gente en distintas partes del mundo, pero sí, cuando sale a las ciudades ya que toma aquel 1 de enero, pues el mundo ya era otro. Y ya no hace juego con la ilusión y la promesa que conduciría al cielo, claro, que prometía Marx. Pero Marcos se confunde porque él se convirtió en parte de ese nuevo mainstream, como le llaman, de los rock stars y de las figuras célebres, bonitas, etcétera. Pero creyó que era por la ideología, pero no era por la ideología, era por el simbolismo que representaba. Y de hecho, hoy, 30 años después, pues ¿quién es Marcos, no? Marcos ya no era Marcos, se hizo llamar el subcomandante Galeano y ahora se hace llamar capitán no sé qué. Y ni siquiera se sabe bien a bien dónde está o si vive Marcos. No, lo acaban de fotografiar, El País sacó fotos de él. Ah, yo no me enteré. Sí, está gordo. No me digas. Sí, bueno, cuando hicieron el programa de 1994, sí, acuérdate que este muchacho, ¿cómo se llama? Diego Sorno. Sí. ¿Lo entrevistó? No, Julio Scherer. No, eso fue antes. Ah. No, Diego Sorno. Diego Sorno, sí, articulista del Milenio. Sí, para el programa de 1994. Y entonces lo entrevistan a Marcos, como entrevistó a un montón de gente, ya, para preguntarle, tienes razón. Oye Marcos, ¿y cómo ves lo que pasó en el 94? Y Marcos ya está gordo y desfondado. Ahora no está tan gordo, ahora está un poquito como que ya bajó. Pero sacaron fotos de él ahora, hace días, en la celebración del 30 aniversario.
Y, o sea, lo que tú ves, lo que yo veo y hasta me da como lástima es, ¿cómo es posible que esta figura icónica, histórica, emblemática de todo un momento haya terminado así, sin decir nada? Que hay que recordar que aunque los trató, nunca coincidió con los, digamos, con los planes o programas de gobierno ni del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ni de Andrés Manuel López Obrador. No, al contrario, se deslindó. Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Sí. Un hombre ilustrado, Muy, muy ilustrado. Muy dado a la poesía dado y al internet, ¿te acuerdas? Más que a la poesía, yo llamaría a la prosa poética. Sí. Porque no tiene ni un poema, pero tiene muchos rollos que son bastante poéticos. Tienes razón, tienes razón. Bueno, pero si no prosperó en cuanto movimiento que tomara el poder en México, pues tampoco prosperó la organización en la que tú militaste, la Liga Comunista 23 de septiembre. Nos quedan quizás medio minuto. ¿Hay posibilidades de que prospere una guerrilla armada en México o no? Pues mira, lo único que se ve que armado que prospera son los narcos, la delincuencia organizada. No se ve ninguna otra forma. Ninguna otra fuerza. Ninguna otra fuerza armada que le dispute el monopolio de la violencia legítima al Estado más que los narcos. Déjame terminar con algo que publicamos en Milenio, en algún momento recién iniciado el Calderonato. El estudio del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional que dimos a conocer decía que estaba por el narcotráfico, estaba en riesgo la viabilidad del Estado mexicano. Con esto terminamos. Yo no iría tan lejos, pero de que es un asunto de seguridad nacional, se ha convertido sin duda en eso. Gustavo Irales, muchas gracias por esta plática. Seguiremos en otras ocasiones, pues, exhumando recuerdos. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Y buenas noches.